Buenas tardes, buenas noches, buenos días, compañeros de la carrera de informática de aquí del CONALEP 257 Ciudad Hidalgo, Michoacán. En su materia de programación básica vamos a tomar la clase de algoritmos, ¿verdad? Algoritmos que son unas herramientas gráficas para poder describir los pasos de cualquier proceso. En este caso el proceso pues sería la programación, ¿verdad? La programación en los lenguajes correspondientes. A lo largo de su carrera han visto el lenguaje C, C++, van a ver también lenguajes que son para aplicaciones web como HTML5, CSS, Python, y para programación orientada a objetos como el Java, JavaScript y en ocasiones varios de ellos. Por lo pronto vamos a iniciar esta sesión dando los fundamentos de lo que son los algoritmos. A continuación, bueno, ¿y qué vamos a ver en esta clase? El concepto de algoritmo, los tipos que hay, las partes que lo integran, los tipos de algoritmos en cuanto a su estructura y en cuanto a diferentes criterios de clasificación. Vamos a ver datos y el tipo de datos que se pueden ingresar tanto en un algoritmo como en un programa, y lo que son los diagramas de flujo, así como en la parte final vamos a ver lo que son los pseudocódigos. Bueno, vamos a ver qué es un algoritmo. Un algoritmo es una lista de instrucciones donde se especifica una sucesión de operaciones necesarias para resolver cualquier problema de un tipo dado. Los algoritmos tienen tres características principales. Son precisos, finitos y definidos. En cuanto a la primera característica, que es que los algoritmos son precisos, se refiere a que se deben indicar todas las características de los elementos que se emplearán en el desarrollo del algoritmo. Por ejemplo, si hablamos de una pila, hay que indicar qué tipo, tamaño, calidad, voltaje, etc. Si hablamos de números, se debe definir qué tipo de número, entero, fraccionario, negativo, positivo, imaginario, etc. Si hablamos de personas, se debe señalar su nombre, edad, sexo, domicilio, etc. El concepto de precisión nos aclara o nos refiere a que hay que describir todas las características de aquello que vamos a realizar, tanto si fuera un proceso dentro de una oficina, si fuera un proceso dentro de un taller, o bien en programación. Los procesos van a ser ingresar códigos que nos lleven a la obtención de un programa que ejecute alguna acción. Un algoritmo debe ser finito. Se refiere a que todo problema que se resuelva a través de un algoritmo tiene un principio y un fin. Por ejemplo, cobrar cierta cantidad en un banco tiene una serie de pasos, un inicio con el cliente en cajas y un final al marcharse. Reparar un carro comienza en el diagnóstico del problema y termina con el carro reparado. Una cirugía comienza con un examen previo y termina cerrando al paciente. En todos estos casos hay un inicio y un final. El hecho de que un algoritmo tenga un final lo hace finito. En medio del inicio y el final se realizan los procesos necesarios para llegar a los resultados que se quieren. Finalmente, un algoritmo debe estar o debe ser definido. Si se sigue un algoritmo varias veces, debe arrojar el mismo resultado. Por ejemplo, preparar una sopa con una receta o fórmula, que sería el algoritmo, siempre dará el mismo resultado. Seguir las instrucciones para programar un control remoto
para un televisor específico siempre dará el mismo resultado. Aplicar los mismos solventes en la cantidad exacta siempre producirá el mismo resultado. Y aquí estamos tomando 3 ejemplos, uno del ámbito de la cocina, otro de la vida cotidiana y otro donde podemos imaginarnos que alguien está disolviendo, por ejemplo, una pintura. En el primer caso, si se prepara una sopa, se siguen ciertos pasos. Esos pasos están contenidos en una receta. Esa receta sería el algoritmo que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Para programar un control remoto es igual, es una serie de pasos donde el fabricante del control remoto universal nos dice: teclee esta tecla, haga esto, espere tanto tiempo, espere a que parpadee el LED rojo, etc. Y siempre que nosotros sigamos esos pasos, vamos a obtener una programación adecuada de nuestro control remoto. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un algoritmo y el algoritmo es definido. En el último ejemplo, podremos imaginarnos una persona que quiere o tiene la necesidad de mezclar algunas sustancias para disolverlas. Por ejemplo, el thinner en una pintura, en un esmalte alquilálico, el cual necesita diluirse con un solvente orgánico como lo es el rebajador o thinner, y siempre que use las mismas cantidades y realice los mismos procedimientos, esta persona tiene que obtener los mismos resultados, el cual sería una correcta dilución de la pintura porque siguió un algoritmo. ¿Cuáles son las partes de un algoritmo? Pues independientemente de la clasificación y el tipo de algoritmo, básicamente todos están compuestos de 3 partes principales: una entrada, un proceso y una salida. Hasta aquí con ese primer video acerca de los algoritmos. Vamos a retomar viendo estas partes a detalle. Saludos.